En esta zona pueden ver ustedes una serie de elementos importantes del paisaje. Primero el caño, el cuerpo de agua, de manera, digamos, encauzada, es decir, canalizada. Una serie de elementos característicos de una imagen de la ciudad muy poco referenciada, muy poco observada. Solamente ven aquí por lo menos las torres de la iglesia San José y una pequeña, digamos, imagen que se ven de las fachadas posteriores de algunos edificios de la calle 30. La parte del mercado, por ejemplo, del mercado de granos, es como eso ahora por lo menos le quitaron el techo y quién sabe qué será de esa estructura en estos días. Y aquí está la cervecería Águila. Esta es una zona, digamos, residencial y pues importantes elementos de vegetación, pero también de degradación ambiental. ¿Qué se quiere con la presentación? Con esta presentación. Se quiere presentarle a ustedes una dimensión interdisciplinar que busca apoyarlos en el taller integral de diseño en el componente de urbanismo o en el componente urbano, tratando de hacer una propuesta de investigación aula-escenario. La idea es que, apoyados de este tipo de referencias conceptuales que vamos a ver a lo largo de la presentación, y en lo posible, no lo estoy, pues, cuando se desarrollaban las clases sin la pandemia o sin el virus circulando, pues hacíamos algunos ejercicios en campo, de observación, de visitas a los lugares donde correspondía hacer el análisis. Algunos casos, cuando hicimos algunos análisis más cercanos hacia la zona costera, nos apoyábamos de la zona costera. Ahora estamos más hacia la ribera del Magdalena, hacia el río, pues en este caso vamos a trabajar el tema del río. La presentación tiene un contenido muy gráfico y la agenda comprende aproximarnos a un enfoque para el estudio del territorio basado en su estructura y funciones, y la idea es indagar la relación entre el territorio y paisaje a partir de la estructura territorial. La función es discutir el problema de la integración de esos componentes del territorio. Esos son los tres elementos grandes que vamos a trabajar en esta presentación. Yo voy a avanzar más rápido porque ya esto ya está en una grabación, los elementos estructurales de cómo se ha formado el delta del Magdalena, a nivel social, a nivel cultural, pero también a nivel físico, cómo las dinámicas de lo físico y de los procesos de poblamiento fueron importantes en el desarrollo de la ciudad. Acá uno de los compañeros me solicitaba este tipo de imágenes, la van a tener además de la grabación. Voy a también a subir la diapositiva en la plataforma de Sitbit. Una idea de lo que fue el Departamento del Atlántico en sus inicios, cómo ya estas imágenes a través de informaciones que hemos visto anteriormente, cómo fue estructurándose, la dinámica de las actividades que se desarrollaban allí y cómo esa actividad y la relación de Barranquilla y el Caño fue fundamental en el desarrollo de la ciudad. Miren cómo la configuración de estos procesos pues se fue moldeando a partir de la misma dinámica de crecimiento de la ciudad, el cambio de la morfología de las edificaciones. Si se dan cuenta, miren cómo estaban las edificaciones y cómo fue el paulatino, digamos, crecimiento y expansión de la ciudad. A diferencia de algunas ciudades principales, en estos procesos, digamos, de consolidación, el mercado o la zona de comercial de Barranquilla nunca fue en una plaza, siempre fue en el Caño. Si ven, este es el antiguo mercado público de Barranquilla sobre la calle 30 o sobre lo que actualmente se conoce como la Magola. Este era el mercado de Barranquilla. En realidad, las instalaciones en el interior, por favor, apaguen los micrófonos. En realidad las actividades se relacionaban más en la dinámica que ocurría en las orillas del Caño. Y vamos a ver ahí más referencias a esa dinámica. Miren, esos sistemas, por ejemplo, de ventorrillos o de ventas o de puestos estacionarios de venta no es nuevo en el centro. O sea, ahora los quieren desplazar, ahora los quieren
no sé, si dar la fisionomía, cambiar la fisionomía de la dinámica comercial en el centro, es muy difícil porque esa es su característica casi como genética, si lo extrapolamos a la idea de más científica, digámoslo aquí. Miren cómo se protegían del sol, miren la estructura y en la vestimenta de las personas, los sistemas de las canoas, o sea, por aquí había navegación y era importante la navegación en ese momento. Miren cómo eran los paisajes de la ciudad en ese momento, la relación de estas casas que estaban en el borde de esa ribera, lo que ahora pues, debe ser Barranquillita. Miren, por ejemplo, acá el edificio del mercado de granos, el edificio Ferrán y el puente, el primer puente voladizo al lado del edificio Ferrán. Y miren cómo se comerciaban los productos en el centro. Miren la relación de la población, de las personas, la navegación principalmente relacionada con la pesca y con la llegada de productos en la dinámica interregional. Miren los productos, aquí hay ñame, plátano, yuca, y miren la relación de las personas allí. El tema de la navegación fue fundamental. El ferrocarril, que empezó también a tener una importancia en ese engranaje. La navegación a vapor, los aspectos también incipientes de la industria que empezó a desarrollarse alrededor de esa misma dinámica. Estamos hablando de la industria alrededor de la navegación, de los ferrocarriles. Aquí la famosa fotografía de la Intendencia Fluvial y el vapor Jiménez de Quesada. Miren la cantidad de humo que generaba este vapor y cómo se alimentaba este vapor con carbón de leña. Todavía no habían explorado las minas de carbón del Cerrejón en La Guajira y el carbón de leña era madera, manglar y bosque seco tropical a la lata. Entonces miren las condiciones y los temas de ambientales que implicaban sostener esta economía de la navegación por el río Magdalena. Los costos, los daños, los impactos. Y miren, todos estos vapores flameaban. Aquí hay madera, con la madera alrededor de la ciudad y la madera alrededor de los sistemas deltaicos. Los astilleros donde llegaban los productos. Miren la cantidad aquí de madera. Y todo esto era un negocio, todo esto era una dinámica comercial, una dinámica primaria capitalista. Miren cómo eran los astilleros de Barranquilla en esa época. Eso es lo que es actualmente el barrio Barlovento. Estos son los que eran los sistemas de hidroaviones donde empezó la navegación aérea. Estos eran los pequeños hangares que aún todavía existen en la base naval. Por favor, apaguen los micrófonos, les agradezco. Los vapores, los aviones, hidroaviones que fueron impulsados por la Sociedad Colomba Alemana de Aviación. Aún todavía existen estos hangares, estos talleres, son todavía parte de las edificaciones de la base naval. Aquí hay un poco más de fotografías aéreas. Todas estas fotografías son base documental tanto del Archivo Histórico del Atlántico como de la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. Hacen parte de proyectos de investigación que hemos adelantado acá en el grupo de investigación. La mayoría se encuentran en la tesis de doctorado del profesor Carlos Bell, que digamos retrata un poco casi todas estas imágenes. Algunas las hemos encontrado en otros materiales, como por ejemplo este es el vapor Padilla. Este fue el primer vapor que cruzó Bocas de Ceniza el 10 de junio de 1927. Entonces miren que este fue el único vapor, el único barco que alcanzó esa primera proeza de cruzar Bocas de Ceniza. Ni los españoles, ninguna embarcación había podido cruzar esa cuchillada. Las Flores, el campamento de las Flores en la construcción del Tajamar. La dinámica que ya les he venido hablando, y aquí vamos a entrar en materia a profundizar más a fondo y los detalles que vamos a trabajar. Denme un segundo para conectar aquí. Entonces aquí en esta foto deténganse muy bien a analizarla, las dinámicas que hay sobre estos tres ejes funcionales.
del puerto multimodal de Barranquilla, hacia imagen tomada por Skagda en 1938. La Intendencia Fluvial, la Estación Montoya y el Hidropuerto de Veranillo. O sea, miren las condiciones interesantes de crecimiento y de vanguardia, de cosmopolitismo a nivel de modernización y de tecnología en la época. O sea, era una dinámica muy interesante de desarrollo de la ciudad que estamos revisando desde el punto de vista, digamos, de las ciencias sociales, un poco rebuscando en la historia, haciendo como una especie de arqueología, digamos, de urbana, en términos de revisar qué había de esa ciudad, a pesar de que la ciudad es muy joven desde el punto de vista histórico, tienen muchas cosas que pasaron muy rápido y que esas cosas como pasaron muy rápido no logramos percibirlas y hay solo vestigios allí, por lo menos la Intendencia Fluvial, que ahora es la Secretaría de Cultura, la Estación Montoya y todo el complejo de la aduana que se convirtió en un espacio cultural importante en la ciudad, el hidropuerto de Veranillo, que es la base naval, y aún esas estructuras están allí, están allí esas estructuras en la base naval y hacen parte también de los inventarios que se están proponiendo para enlazar esta dinámica. Y miren cómo eran los caños. Si se dan cuenta, deténganse a mirar esa fotografía. Cómo eran los sistemas de caños y las islas que protegían o servían de barrera, incluso para la ciudad, en épocas como en esta época de inundación. La ciudad, Barranquilla, tuvo varios periodos, han existido varios periodos de inundación y ahí hay varios artículos relacionados desde el punto de vista técnico y ingenieril de estos sistemas de inundaciones o de drenaje que tiene la ciudad. Entonces, en este sentido, miren y analicen esa imagen. Es una imagen que muestra cómo en la época la ciudad, miren la entrada de la ciudad, era esta zona, incluso ahí habían edificaciones por esta entrada en los caños, lo que llamamos los caños, el caño arriba, que conectaba con el caño del mercado, salía el caño de los tramposos, conectaba con el caño de las compañías y seguía hacia el aeropuerto de Veranillo, que es hacia esta zona. Entonces, todo este sistema era la verdad o el puerto de Barranquilla. Y aquí se consolidó, digamos, toda la dinámica portuaria de la ciudad. Y además de la dinámica portuaria, la importancia de la ciudad en la dinámica económica nacional. Este era el puerto principal de exportación de café, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. No había otro puerto con las características del país para poder generar la dinámica y el volumen que generó la exportación de café en este periodo. Y eso le permitió a Barranquilla tener excedentes de capital. Por eso salió y surgió el barrio El Prado y surgieron otros barrios como barrios de élite, porque la élite concentrada bajo esa dinámica económica influyó en el desarrollo mismo de la ciudad. Y esta es la otra dinámica, la relación de la ciudad con ese sistema ferroviario que unía la playa, Sabanilla, Salgar y llegaba a Puerto Colombia. Pero eso fue cambiando de manera drástica que apenas desde el punto de vista historiográfico se está como nos estamos dando cuenta a partir de estos hallazgos y estas dinámicas, cómo cambió esto de manera tan rápida. O sea, ¿por qué? Y aquí hay unas razones fundamentales. Este era el muelle de Puerto Colombia. Mire, pues, en su época era uno de los muelles principales del Caribe y era un eje estratégico antes de la construcción del Canal de Panamá para el desarrollo de actividades comerciales. Y su extensión y su, digamos, su importancia estratégica, pues le imprimió a la ciudad otro proceso importante de conectividad. También, ¿cuál era la ventaja de Puerto Colombia? Tenía una zona de protección conocida como la Isla Verde. Con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, esta barrera se fue desplazando. Esta barrera actualmente se encuentra en lo que conocemos como Puerto Velero, dado que, miren que aquí está el muelle y esta es la barrera.
sea, háganse ustedes que en este momento se encuentran en Caño Dulce, por ejemplo. Caño Dulce es más o menos lo que fue Puerto Colombia en su época de esplendor. Esa barrera que protegía o que protege ahora mismo a Caño Dulce es Puerto Velero. No permite que haya oleaje y lo que sí permite es que haya digamos, una especie de bahía. Esto era lo que en el momento, en 1911 por lo menos se encontraba en cuanto a información batimétrica y de bajos, que son como pequeñas islas que integraban este sistema. ¿Por qué se corrió? Con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza que estoy señalando por acá, la deriva de la corriente de la desembocadura del río generó que esos sedimentos se fueran arrastrando y han terminado en lo que ahora es Puerto Velero. Y aquí está una imagen satelital de lo que implicó el encauce. ¿Por qué canalizaron, como digamos así, el río Magdalena en este pedazo? Para permitir la entrada de barcos como este que están acá. Porque ese canal permitía que la corriente arrastrara los barcos de manera mucho más, digamos, directa hacia el río Magdalena y no que encallaran y se voltearan como siempre había pasado con todos los barcos de navegación que surcaban Bocas de Ceniza. Ya con ese sistema hidráulico consolidado, se permitió el desarrollo del puerto, y aquí está una imagen de Bocas de Ceniza, cuando en su época de construcción, miren esta imagen, se construyera el puerto aguas adentro de la ciudad y permitiera una relación de la ciudad muy cercana con la dinámica portuaria ya a nivel fluvial. Entonces, la consolidación del puerto de Barranquilla fue en esta zona, donde ustedes estoy señalando, y esta es una imagen reconstruida para el proyecto de investigación doctoral del profesor Carlos Bell, tomando fotos aerofotogramétricas de Skanda. Esto fue un trabajo que de bastante tiempo, que eran esas fotos pequeñas, se lograron pegar y se logró obtener esta imagen que yo creo que si se llegar a tomar, a imprimir en gran formato, creo que eso lo está gestionando el archivo histórico o el Museo de Arte Moderno, no recuerdo cómo eso lo está gestando. Está una imagen interesante de la ciudad, muy interesante, inclusive esto en detalles uno logra ver unos elementos interesantes alrededor del barrio bajo. Miren aquí el estadio Romerio Martínez, que en realidad era un estadio de béisbol. Miren cómo era la composición urbana de la época, el cementerio universal, si vamos a hablar de características interesantes de ese crecimiento. Entonces, la idea era que Barranquilla se conectara a través de este puerto. El puerto aquí era muy importante porque permitía la navegación, o sea, aumentar los procesos de navegación fluvial por el río Magdalena. Entonces, esta dinámica fue transformándose paulatinamente. Y es interesante revisar que muchos de esos elementos de esa primera configuración urbana de la ciudad son muy complejos. Si se dan cuenta, la morfología de la ciudad buscó alejarse del río. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Por obvias razones. Miren las características físicas de lo que hay. Estos son sistemas de pantanos. ¿Quién se le iba a ocurrir construir en esta zona? Por lo menos con alguien con cierto uso de razón y con cierta técnica no iba a poder construir en esta zona. ¿Por qué? Profesor, ¿Sí? pero en Ciudad de México no pasó lo contrario. Bueno, pero estamos hablando de una ciudad, si está refiriendo a las Tenochtitlán, por ejemplo, lo que hicieron los españoles después de la toma de Tenochtitlán, si te estás refiriendo a Tenochtitlán, ellos prácticamente secaron los sistemas hídricos para poder establecer allí lo que es ahora por lo menos la Ciudad de México. Ah, ok. Ya, el río Magdalena, hay que entender también un poco los contextos. Nosotros en las primeras imágenes veíamos las ciudades, cómo crecieron las ciudades a partir de la idea del urbanismo, desde URSS hasta Nueva York, por ejemplo. Si se dan cuenta, han sido ciudades o centros urbanos que han dependido de los sistemas ecológicos que hay en su entorno. ¿Y cuáles son los sistemas? Agua,
recursos, zonas estratégicas. Entonces, todas las dinámicas urbanas que se han consolidado en la historia de la humanidad tienen que ver con lo que hay en el medio, con lo que le proporciona el medio para poder subsistir. En este caso, el agua conecta diferentes funcionalidades, además de la subsistencia. Barranquilla es una ciudad muy cerca a ese cuerpo de agua, pero sus características funcionales estaban más de crecer como una ciudad en su conjunto que conectarse con esos elementos. Pues si en este momento se estaba conectada con esos elementos, ¿y cuál era el elemento central? El caño, los caños del mercado. Esa era la relación de la ciudad con el río. No que la ciudad volvió al río, la ciudad nunca estuvo cerca al río, ni tampoco lo va a estar. El diálogo de la ciudad es un diálogo más funcional con esos cuerpos de agua. Y la que sí se estaba conectando, lo que sí se estaba conectando, es lo que ustedes ahora encuentran cuando van a la 30, entre la carrera 46 hasta la carrera 38. Ese sistema que es tan degradado desde el punto de vista físico, sociológico, ambiental, eso es la génesis de la ciudad. Entonces, eso es un poco un tema de reflexión y que esto fue transformándose. Y si nosotros vamos haciendo un análisis de las imágenes que van pasando, esto cambia muy rápidamente. Los cambios son muy repentinos. Y si nos ponemos a revisar las imágenes que nos proporcionan algunos sistemas de información geográfica o herramientas geográficas para ver qué ha pasado en los años recientes, todavía es como más preocupante analizar y uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Quizás los físicos, los ingenieros hidráulicos y los expertos en estos temas ambientales y físicos, pues de las ciencias duras, pues tendrán más respuestas, pero la pregunta será, ustedes como arquitectos o arquitectas en formación que están buscando hacer ahora un proceso, digamos, de análisis, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Porque miren la configuración de esa relación. Y aquí Barranquilla tuvo unas características muy interesantes. La característica interesante de estos procesos de consolidación fue la configuración de las clases sociales y de la dinámica comercial de Barranquilla. Si bien es cierto, esta imagen de la ciudad me parece como una imagen muy heterogénea de lo que era la ciudad, y si fijan cómo es la trama de urbano, es muy irregular, la trama del centro es muy concentrada, la de los barrios alrededor, o que podríamos ser barrios obreros, también es muy irregular, pero ya si le incorporamos características básicas, como por ejemplo esos barrios céntricos alrededor, por ejemplo, de lo que fue el eje central de los mercados y de los caños. Miren que todo esto fue el sistema primario de generación del crecimiento de la ciudad, seguido por el Paseo Bolívar, que ya hemos hablado cosas de él. Luego se consolidó como una zona comercial muy importante, como hacia la calle 40. Luego se consolidó la relación cementerio-hospital. Ahí esa relación cementerio-hospital fue que configuró la ciudad alrededor de otros barrios que se construyeron como los barrios céntricos de la ciudad, Rosario, San Roque, Las Quintas. Y a partir de algunas, digamos, de unos hitos en el urbanismo, que eso me imagino ustedes lo han visto en otras asignaturas, como por ejemplo el desarrollo del barrio El Prado, el desarrollo, por ejemplo, del tanque de las Delicias, que es un tanque de agua que proporcionaba, digamos, ese servicio a una ciudad que iba en crecimiento y con unas necesidades muy importantes. Por ejemplo, la construcción en años posteriores de esta zona del estadio municipal, por ejemplo. Miren, aquí les muestro la imagen. El estadio municipal era lo último de la ciudad y la construcción de esta zona y permitió, por ejemplo, el desarrollo de estas unidades o zonas de parcelas que fueron y se convirtieron en los barrios, digamos, de clase media de la ciudad, junto por estos barrios que están acá. Y qué decir de los barrios obreros, donde vivía la gente de estratos económicos bajos. Y los caminos, por ejemplo, hacia Soledad, hacia Galapa, que también se constituyeron en
caminos de comunicación hacia las poblaciones centrales del departamento del Atlántico. Miren la consolidación de la zona industrial. Toda esa zona que vamos a trabajar se convirtió en la zona industrial de Barranquilla. Vamos a ver. Esperemos que no siga tronando. Entonces, esa zona industrial se ha convertido en un elemento importante en el desarrollo de la ciudad. Sin industria y sin el puerto, la ciudad, pues, no fuera lo que es ahora Barranquilla. Entonces, son un tema de reflexión que estamos empezando desde la historia urbana, pero vamos a conectarlo ahora. Por ejemplo, con esta fuente. Esta fuente fue es un hito muy interesante a nivel urbano de la ciudad, que fueron las reflexiones que hizo Le Corbusier aquí, sobrevolando Barranquilla el 8 de marzo de 1950. Esta información se encuentra en la biblioteca Luis Ángel Arango y proporciona una información interesante. ¿Qué analiza Le Corbusier? Analiza una idea de una ciudad cerca al mar, o sea, una ciudad en un río muy cerca al mar. Esa es la imagen o la figura que empieza a bocetear en estas pequeñas ideas de incluso ya un Le Corbusier que para esta época estaba entrando como en especie de crítica, o le estaban, como dicen por ahí, dándole palo por su idea de urbanística enfocada hacia el modernismo. Pero había concentrado sus análisis sobre todo en el apoyo de creación de planes. Y aquí Barranquilla estaba empezando a formularse un plan, lo que se conoce como el plano regulador de 1953, y algunas de estas ideas que él generó alrededor de la relación de la ciudad, el río y el mar. Buscaba encontrar en la ciudad unos elementos que conectaran con el medio ambiente alrededor del Magdalena, porque claro, una persona con las características funcionales de Le Corbusier, al ver esta mancha urbana y al lado tener, por ejemplo, el Parque Salamanca, el río Magdalena y la desembocadura, es encontrar un espacio muy interesante de reconfigurar lo que él llama ahí como esa línea de reconstrucción o de reconfiguración de la relación estructural de la ciudad con el sistema el deltaico, con el sistema. Y aquí hay otra imagen muy interesante, también de Le Corbusier. La villa de Barranquilla, concentrada en una ciudad industrial. Aquí está Barranquilla. Pero miren todos los desarrollos que empieza a generar. Que aquí son los principios que empiezan a moldearse donde está la dinámica portuaria, la desembocadura del río Magdalena, Bocas de Ceniza, pero aquí Puerto Colombia empieza a jugar un papel central en el desarrollo de ese esquema de lo que plantea Le Corbusier en la idea de generar una ciudad industrial que justifique también su relación hacia el mar. Y ahí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué algunas descontinuidades del modelo de desarrollo urbano ahora están siendo conectadas bajo otros modelos? Por ejemplo, el momento en que la ciudad perdió conectividad con Puerto Colombia, perdió una parte importante que fue esa maritimidad, que ya lo hemos visto desde el punto histórico. Y el mismo Le Corbusier en los años 50 empezó a detectar eso. Conectar la ciudad con la dinámica de Puerto Colombia es volver nuevamente a la esencia misma de la ciudad, sin quitar lo que se viene activando en la ciudad, que es un desarrollo, digamos, propio de la misma ciudad. Y esas características son importantes en el desarrollo mismo de la configuración de las ciudades, entender en cuáles son las dinámicas del territorio y para qué cambian, en qué momento se usan y se desusan estos espacios, estos elementos. Y este análisis aquí ya hay unas configuraciones muy importantes relacionadas, por ejemplo, con esas dinámicas alrededor de la configuración de la ciudad en un entorno circunvalar. Y aquí boceteas toda una imagen alrededor de la expresión de lo oval, oval o los ovales o los circunvalares. Y aquí empieza a analizar una serie de bocetos y de desarrollos de la ciudad alrededor de algunas dinámicas importantes que se han venido dando, por ejemplo, el desarrollo de tres grandes modelos de crecimiento que se vienen dando
que es hacia la zona, digamos, de conexión con Soledad, Calapa, la Ciénaga de Mallorquín y el mismo desarrollo y conexión incluso de la ciudad con la zona de el Parque Isla Salamanca. Son ideas muy básicas porque fue una visita de un día, pero nos parece muy interesante esta fuente porque implica revisar desde cuándo vienen esas intervenciones urbanas en la ciudad. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ha venido una transformación muy ardua de este proceso de expansión de la ciudad, buscando unas características también importantes de desarrollo. Y aquí vemos otro mapa de los crecimientos históricos de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad a configurarse desde 1777 hasta el 93, miren la configuración que se ha venido dando. Y también la ciudad desde la configuración de algunos hitos importantes, como ya hemos hablado, por ejemplo, la aduana, el aeropuerto de Veranillo, la urbanización del Prado, el terminal marítimo, la zona franca, el puente Pumarejo, el acueducto municipal, el aeropuerto de Lanza, el estadio metropolitano, la avenida Circunvalar, la autopista Armar. Hitos urbanos que han tenido una característica y unos periodos interesantes, pero desde 1930 hasta 2005 se vienen consolidando esos fenómenos, esos procesos importantes de desarrollo de la ciudad en materia de infraestructura y en materia también de esa dinámica de expansión. Por ejemplo, miren hasta 1900 donde creció la ciudad, entre 1930, hasta desde 1900 a 1930 y entre 1930 a 1960 y luego desde 1960 a 1990 y miren que es una configuración bastante compleja, dinámica alrededor de ese crecimiento de la ciudad, más saliéndose más hacia esa centralidad y creándose unos procesos de configuración de lo que llaman como la mancha urbana de la ciudad. En ese sentido, hay unas características interesantes en los análisis que se hacen, que es la característica de los sistemas de lomeríos y los sistemas geoestructurales de la ciudad. Se creyó que siempre la ciudad era para construir, pero por ejemplo, en este análisis que hacemos de unos cortes transversales, por ejemplo, el corte transversal A B, encontramos que miren el corte longitudinal de la ciudad, el Prado, las Delicias, Olaya, la Sierrita, la Ciudadela. Miren cómo va decreciente este sistema que uno más o menos puede interpretar que, bueno, esto va aumentando el nivel de altura, llegando incluso hasta 95 metros de altura. Y el corte el corte A, que es el corte transversal, el corte B, que es el corte longitudinal, y el corte transversal, que es el corte A. Miren desde la circunvalar hasta el centro. Cómo vemos que hay, entre, por ejemplo, los barrios El Valle y el Pumarejo, hay una cresta o una zona de lomeríos. Y acá, por ejemplo, vemos el centro y acá vemos el Prado. Entonces vienen las características de esta dinámica que se concentra sobre la dinámica del delta. El delta del Magdalena implica que esta zona ha estado en unos procesos de transformación física y una de las justificaciones y causas de este proceso son esas características del relieve. Por eso hay arroyos en la ciudad. Por eso en este momento que hay esta lluvia, bueno, por lo menos ya mermó la lluvia, encontramos que estos sistemas de escorrentías naturales fueron canalizados. Ahí se construyeron los barrios, se construyeron las calles y no se hizo ninguna adecuación de esos sistemas. Y obviamente vemos que eso es una problemática generalizada, pero no por culpa del arroyo, no porque ya quitamos un mal, sino que más bien creo que nosotros somos el mal. Empezamos a construir donde no debíamos construir, o por lo menos no adecuamos las dinámicas urbanas a las necesidades físicas que hay en esta zona. Entonces, estos sistemas de lomerío son básicos y estructurales en estas dinámicas morfológicas como las impone el Magdalena. Y acá un poco ven que esta es una imagen de todo el área metropolitana de la ciudad, que es la red hídrica del área metropolitana. Miren, si le doy lupa, por ejemplo, todo lo azul son arroyos.
Todas las líneas azules son arroyos. Miren bien y saquen ustedes sus conclusiones. Y uno se preguntará, carajo, pero ¿por qué Barranquilla? ¿Por qué aquí la ciudad la construyeron en medio de estos sistemas de arroyos? ¿O por qué no canalizaron? ¿O por qué se tardaron 100 años en canalizar los arroyos en la ciudad? Y aquí vemos que hay varias características interesantes. Y miren qué problemas puede pasar en el caso, por ejemplo, del sector que ustedes van a trabajar, que sería este pedazo. Pueden generar un tipo de lluvia como la que estamos viviendo ahora. Y todo el sistema, esto es un sistema. Esto podría ser parte del sistema metropolitano ambiental, pero solamente lo señalan como la red hídrica, pero detrás de esa, aquí está la red hídrica, pero si colocamos la capa ambiental, por ejemplo, sobre esa red hídrica, ahí podemos analizar una serie de cosas importantes. Si colocamos, por ejemplo, la conectividad que pueden tener estas redes, sería muy importante revisarlo. Entonces aquí vemos que por lo menos hay unos elementos que hay que tener en cuenta y, por ejemplo, elementos como la ladera occidental de Barranquilla, que son terrenos que son susceptibles de riesgos ambientales por deslizamiento, por ejemplo. Toda la zona también de inundación de lo que es la cuenca de Mallorquín, que termina aquí en la ciénaga de Mallorquín. Miren el arroyo León, casi todo esto desemboca aquí. Y miren que todas estas aguas, todo esto recorre aguas servidas que vienen incluso desde Galapa, e incluso que vienen mucho más lejos desde, miren de dónde empiezan a llegar estas aguas correntías que terminan en el arroyo León y luego en la ciénaga de Mallorquín. Entonces son dinámicas que incluso hay que empezar a revisar y analizar desde el punto de vista estructural general para llegar a lo particular, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Y aquí aparecen una serie de imágenes. Miren el perfil de la ciudad. Parece que fuera aumentando ese desnivel de la ciudad y esto es una imagen de Bocas de Ceniza. ¿Y cuál es la idea general? Es entender primero la estructura territorial de la planificación, la diversidad de enfoques y perspectivas metodológicas para estudiar este elemento. Hasta ahora la hemos visto desde el punto de vista historiográfico y de historia urbana, y también de la estructura territorial y el sistema territorial. Eso nos va a permitir generar una serie de elementos y de reflexión. Aparece esta pregunta: territorio, paisaje o región. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Ustedes ven allí un territorio, un paisaje, una región, ven las tres. ¿Con cuál se identifican ustedes de acuerdo a esta imagen? Se puede decir con paisaje. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, estos elementos son importantes a tener en cuenta. En esta cuenca, si se dan cuenta, miren toda la dinámica que hay. Hay un proceso de transformación de la ciudad. Y que un proceso de transformación de la ciudad que viene mediado por esta pregunta que nosotros, es como la base fundamental de esta dinámica metodológica: territorio, paisaje o región. ¿Qué es esta pregunta? Y esta dinámica donde el paisaje y el territorio se convierten en un objeto de investigación, y a partir de esta serie de imágenes vamos nosotros evaluando y dinamizando qué está pasando. ¿Qué está pasando en esa dinámica? Y esta foto fue del 2017. Y es donde encontramos aquí unos conceptos claves, que es la formación social en relación con la territorialidad y los recursos de la naturaleza. ¿Cómo funcionamos eso? ¿Cómo funcionamos una relación social, una formación social donde está la ciudad en proceso de crecimiento, donde hay una dinámica de esa territorialidad en función de cosas específicas, elementos específicos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con las formas de producción o los modos de producción y que influyen en la naturaleza? Influyen en la naturaleza de tal manera que mire cómo se veía o cómo se, no sé si ya se ve o no se ve así,
La Loma, lo que conocemos como la isla de la Loma. Y miren, aquí entra un elemento fundamental. ¿Por qué? Estamos embarcados en unas necesidades globales y desde hace unos años se viene planteando los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son estos objetivos? Son 17 objetivos que buscan integrar los procesos de desarrollo a partir de la sostenibilidad. Estos son agenciados o son dirigidos o recomendaciones por parte de las Naciones Unidas para que los países logren implementar herramientas que les sirvan para generar procesos de desarrollo. Los objetivos, de cierto modo, vienen plagados con una serie de recomendaciones muy interesantes, pero por otro lado a veces no se logran cumplir. Y no se logran cumplir porque cada contexto territorial a nivel global tiene diferencias circunstanciales. Entonces, cada objetivo tiene una dinámica muy particular. Por ejemplo, si miramos el objetivo número 11, que corresponde a ciudades y comunidades sostenibles, ahí hay una serie de recomendaciones, una serie de pautas a seguir. Y que tiene que ver mucho con el crecimiento de la ciudad. Pero casi todos también se conectan el uno con el otro y implican una revisión a fondo de lo que va a pasar con cada uno de estos elementos que implican llegar al desarrollo sostenible. Y la meta es que al 2030 se logren alcanzar por lo menos de una manera óptima estos objetivos, lo cual implica una revisión muy detallada, algunos muy específicos, como por ejemplo la acción por el clima o la vida submarina o la vida y ecosistemas terrestres, porque el resto corresponden a hechos estructurales de la población, que implican, por ejemplo, el cero hambre, de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación y infraestructura, reducción de desigualdades, ya hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, consumos, producción y consumo responsable, y el resto que ya terminan con dos que tienen que ver con la justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Son elementos esenciales a tener en cuenta, volveremos a alguno de ellos más adelante, y aquí otra imagen. Esa proyección de lo que fue o lo que era ese malecón antes de que, yo no sé qué será eso. Este espacio creo que ya no existe, me parece. No sé qué será ahora. Y es la relación del paisaje y el territorio, con eso mismo que ya hemos venido planteando, pero incorporando un elemento que es la región. ¿Por qué la región? Porque hay varios elementos que podemos ver. Nosotros podemos decir que la región es un hecho mucho más complejo y estructural. Pero si le incorporamos los elementos desde el espacio geográfico, incorporando los factores, las estructuras, los procesos y los dinamismos, esto se convierte en un gran motor e impulso para generar procesos de planificación acertados. Y aquí es donde entran ustedes, como futuros profesionales de la arquitectura, a revisar cómo esta herramienta les puede servir a ustedes para generar unos procesos de incorporación de estas dinámicas y de este tipo de paisajes a una dinámica urbana sostenible. Por ejemplo, este es un sector de las flores. Miren cómo está. ¿Qué va a pasar con este tipo de sectores que se encuentran en procesos de reactivación o de aún invisibilización? Y es donde vamos a entrar a algunos conceptos claves, que es entender la estructura territorial de la planeación. ¿Y qué es la planeación? Es una disciplina empírica con fuertes motivaciones prácticas, es decir, se ocupa del conocimiento y explicación de fenómenos directamente observables, a fin de deducir líneas de acción práctica que modifiquen las tendencias previstas. ¿Y qué se quiere con este ejercicio? Pues buscar, y este sí es la bendición de Dios, mirar qué hacer con estos asentamientos, dar una solución específica para crear unos mecanismos y capacidades para solucionar qué pasa con estos asentamientos, qué sucede y qué va a seguir pasando con este tipo de poblaciones, a dónde se van a localizar y por qué se encuentran ubicadas en estas zonas, por qué están allí cerca a estas zonas. Y esto estaba ahí cerquita al malecón.
Y es donde encontramos una serie de preguntas que se basan fundamentalmente en las que hemos venido hablando. La estructura territorial de la planeación. Y la primera pregunta en la pirámide aparece: ¿cómo se producen y se modifican los órdenes territoriales? ¿Cuáles fenómenos se incluyen en su campo de observación? ¿Y cuáles deben explicar y qué normas científicas utilizar para demostrar la validez de sus proposiciones? Y estos elementos implican hacer una revisión general de lo que estamos observando en ese campo. Por eso yo acudo mucho al tema de campo. Cuando no estaba la pandemia, hacíamos muchos ejercicios de campo, observando, analizando, puliendo y mirando esos ejercicios que íbamos a hacer en cada uno de esos escenarios de intervenir, porque hay unas dinámicas interesantes que suceden en la ciudad. Y otra silueta, una fotografía muy interesante, la silueta de la ciudad, en ese entorno de crecimiento. Ahí en ese sector de la loma, o de el malecón, o la avenida del Río. Miren cómo la transformación de la ciudad, y miren algunos elementos de esa materialidad de la transformación urbana reciente, digamos, cuando eso todavía pues, era funcional en ese momento. Miren las características del paisaje. A diferencia del actual malecón, me parecía mucho más atractivo este espacio, por ejemplo, como ustedes lo ven ahí, que lo que ven, digamos que la simpleza que hay actualmente en el nuevo proyecto o en el proyecto del malecón del Río. Por ejemplo, aquí ven la relación muy interesante del río, de esos bogas tradicionales, pescadores tradicionales bogas que no han dejado y no dejarán con la navegación, o el transporte marítimo que hay fluvial por el río Magdalena. Y aquí es donde vamos a hablar del sistema. Y el sistema implica que otorga funcionalidad, lo esencial, lo propiamente estructurante. Por lo tanto, se imponen elementos visibles y su arreglo espacial determina el paisaje, y esa es la apariencia. Entonces, aquí la apariencia le agregamos factores que explican en distinto grado el tipo de paisaje que revela el territorio. Por ejemplo, aquí podemos mirar que hay un paisaje, hay un proceso de transporte, pero hay otras personas que están aquí dedicadas usando este bien común, que es una cuenca hídrica, que es el río Magdalena. Vemos un paisaje y quizás el quien toma la fotografía también está disfrutando de ese paisaje. Pero hay unas relaciones muy funcionales en materia del ordenamiento, y es entender el sistema cómo va a ser influenciado. Y vemos que el sistema viene por constante transformación, y esto es lo que ahora es, lo que las imágenes que vieron al comienzo, esto es lo que es ahora la calle 30. Y esto antes era la zona comercial de Barranquilla. Y hay que pensar, por ejemplo, en ese enfoque sistémico para entender estas dinámicas de la transformación, entender esa estructura territorial de la planificación y la multicausalidad recíproca. Y vienen esos procesos de transformación que miren lo que antes era la intendencia fluvial. Miren cómo era esta zona en constante abandono, degradación, y cómo empezó a transformarse a medida de que se fueron adelantando proyectos. Miren lo que es ahora, miren lo que es ahora. Si vamos pasando, encontramos algunas dinámicas de lo que, la relación incluso todavía que hay de comunidades con estos caños en constante degradación ambiental. Si se pueden ver, miren la maleza y la porquería y la suciedad que hay aquí, y los niños incluso son los que andan estos botecitos para cruzar el caño. Ya estas poblaciones que están en la loma ya no viven ahí, creo que ya eso está, a esa gente la reubicaron, me parece. Esto es en el mercado, en la zona del caño del mercado. Miren la degradación ambiental, los procesos que generan. Miren ahí el mercado de granos, que vimos de otra
foto, las partes y el conjunto es igual al entorno. Y el territorio debe considerarse como un conjunto indisociable en que participa, por un lado, cierta combinación de objetivos geográficos, naturales, sociales, y por otro, la vida que los anima y la sociedad en movimiento. Y es esta sociedad que, cuando emerge otro paradigma económico globalización, donde aparecen 4 elementos. El primero son las dinámicas político-administrativas relacionadas con espacios territoriales nacionales, las regiones biogeográficas, los espacios sociogeográficos y las nuevas dimensiones de lo urbano regional. E integran este nuevo paradigma en la visión de los elementos que son generales en el proceso de la discusión general que vamos a ver del curso. Y aquí veo un poco más imágenes de la ciudad, de la dinámica portuaria e industrial de la ciudad. Si ven, miren cómo se ven las grúas de la dinámica y el desarrollo portuario de la ciudad desde un edificio del centro. Y el enfoque sistémico busca esto, que parte de la noción del sistema como un conjunto de elementos y atributos mutuamente interdependientes dirigido por la consecución de un conjunto determinado de objetivos y fines, representando en una historia y representan rasgos de totalidad. ¿Y cuál es esa totalidad? Es una visión global en la cual hay unos rasgos básicos y esos rasgos básicos constituyen una historicidad que es el estado del sistema que explica por la dinámica histórica seguida y la interrelación dialéctica entre elementos y atributos. Perdón, creo que me salió. Aquí llevo elementos y atributos que implica seguir revisando esa dinámica del delta, esa dinámica de la transformación de esa cara hacia el río, que ya, pues, eso creo que ya no está, como lo hemos venido repitiendo, esta dinámica y relación de la ciudad con esos nuevos espacios que se proponen para generar proyectos urbanos y la gran justificación, por ejemplo, de este tipo de proyectos es crear nuevas zonas de desarrollo urbano, pero en unas zonas que, pues, estas zonas son humedales. Aquí construir sobre esta zona implica, miren la cercanía con el río, implica, pues, tener cierto respeto con este personaje que está aquí al lado, que es el río, y que el río es bastante complejo para poder justificar este tipo de intervenciones. Y miren los sistemas de construcción o constructivos en esta zona, que ya esta zona o este espacio de la loma ya no está, ya fueron demolidos todos estos espacios. Estos son cultivos de hortalizas y de legumbres en esta zona. Ya también esta zona ya no existe. Aquí están las familias. Profesor, disculpe. Bueno, no sé, mi compañero y yo estuvimos en estos días en la loma y eso sigue. O sea, Pero las casas. en esta zona no, ellos están más hacia el sector de Barlovento. Esta zona que comprende la zona de la loma, que digamos que está muy cerca a la intendencia fluvial, estas personas ya fueron desplazadas. Ustedes de pronto han estado en la zona donde ahora hay un asentamiento de población venezolana que está más hacia el puente, el nuevo puente de la carrera 50, si no me equivoco. Bueno, no sé. Bueno. Sí. O yo no sé si ya volvieron a construir acá, en esta zona, pero tengo entendido que la población, porque tengo 2 estudiantes también haciendo trabajos de grado allá, y pues ellas han quedado un poco con, digamos, porque todavía tienen muchos problemas de acceso por el tema de la seguridad en la zona. Y creo que esta zona, esta que le estoy mostrando, es más cerca a la zona de la intendencia fluvial. No sé qué zona han ido. ¿Sí? Perdone, en esa zona, la que está cerca a la superintendencia fluvial, eso como que lo están repoblando otra vez por invasión, porque nosotros estuvimos allá el sábado, precisamente cruzamos por una chalupita
y llegamos allá, hablamos con las personas que están en el sitio, otra vez están sembrando y pues como dice usted, están llegando más población extranjera, por ejemplo, en este caso venezolano, y pues obviamente hay personas que también tienen más de 20 años de estar instaladas ahí. Entonces, digamos que la zona en la que no está poblada es la del lado de la vía que va hacia el malecón. Incluso esa zona, nos estaba comentando un señor, un habitante de allá, de que ese pedazo lo están tomando como un relleno sanitario, porque están echando escombros y materiales de residuos de construcción y basura. Entonces, digamos que esa zona en ese lado de la vía que va hacia el malecón, pues prácticamente la han tomado como zona de desecho. Y el lado donde está la población, donde está más concentrada, es donde usted dice, el lado de Barlovento y el lado donde está el puente que va hacia la carrera 50, con la Sí, vía 40. y esta zona que le estoy mostrando comprende más esa zona que está más hacia la intendencia fluvial. No sé si estas la están, pero miren la característica. Ellos también usaban el relleno, porque esta es una zona, si ven el terreno, es inundable. Y miren los cultivos que hay aquí. Aquí está cultivada, aquí hay plátano, yuca, hortalizas y legumbres. Imagínense. Creo que esto eran cilantro lo que estaba cultivando el señor. Y miren la cantidad, por ejemplo, de árboles frutales y cocoteros y estas palmas que se usan mucho para diferentes usos. Y miren cómo se ve la zona antes de esos procesos de intervención. Inclusive todavía no habían construido del total la famosa Avenida del Río. Miren la relación de los sistemas de digamos, de producción, digamos, de relación que tienen muchas personas con estos cuerpos de agua que alrededor de la pesca. Son zonas de chalupas que dedicadas a la pesca. Y es entender este sistema territorial como un sistema y un medio físico. Pero hay un marco legal e institucional. Hay una población y actividades que usan este de producción, consumo y de relación social, y hay unas formas también de poblamiento e infraestructura. Estos esquemas son básicos para entender ese sistema territorial que estamos analizando, y ese sistema territorial implica una construcción social, una expresión espacialidad del estilo de desarrollo de una sociedad, ya sea a través de la población, de actividades del medio físico dentro de un marco legal o institucional. La pregunta será si estas personas que están aquí instaladas en el contexto están dentro del marco de la legalidad, están dentro del marco de la regulación urbanística. ¿A qué obedece esa dinámica que esas personas hayan construido esos asentamientos informales ahí? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo el urbanismo interviene allí? Son cosas que vamos a ir viendo más adelante y que ustedes van a ir también repasando en los materiales que ya tienen trabajando en el seminario de urbanismo, y que vamos a ir como haciendo lo que yo llamo la dialéctica de la discusión frente a este urbanismo contemporáneo que estamos viviendo nosotros, estas prácticas, estos elementos de espacialidad que se construyen ahí. Yo me imagino que ustedes han identificado este tipo de construcciones, no han cambiado, siguen siendo las mismas. Materiales, digamos, de tabla y demás. Y miren, la configuración no ha cambiado desde, por lo menos, se viene. Y hay también unos elementos en el medio físico, que esos medios que se encuentran en el medio físico implican unas interacciones generales entre, por ejemplo, el clima, los usos antrópicos del suelo, el agua, nosotros los seres humanos, los procesos materiales y formas, los suelos, el suelo, que es dispensa y soporte de plantas, tanto a nivel de la vegetación y fauna, pero soportan el paisaje, que ese es el concepto clave que nosotros vamos a analizar. Y ese es el paisaje referenciado en ese sistema territorial. Y ese sistema territorial podemos incorporarle desde otra manera esas instituciones, ese marco legal como base, pero también ese medio físico, la población, las actividades y los sistemas de asentamientos y canales de conexión. Y aquí vemos una generalidad de lo que es ese sistema o las regiones naturales de Colombia, que funcionan bajo otras características. Y esto es un mapa general de Colombia del IGAD,
donde estas regiones naturales comprenden 54 funciones específicas del territorio nacional. ¿Y cuáles son esas funciones específicas? Vamos a hacer el zoom solo en la región Caribe para explicar los detalles. Comprende funciones del espacio físico y natural que tienen que ver con fuentes hídricas, con el sistema y la estructura del relieve y las condiciones morfológicas del mismo. Por ejemplo, las islas del archipiélago San Andrés y los islotes del Caribe tienen unas características particulares, esenciales. Por ejemplo, la península de la Guajira tiene unas características particulares. Su territorio está plagado no solamente por unas dinámicas ecológicas influenciadas por una zona desértica, sino por una configuración cultural, étnica y social. La Sierra Nevada es una gran componente geoestructural y estructurante de la dinámica física de la región. El delta del río Magdalena, que es la zona donde nosotros nos ubicamos, y podríamos decir que este es el gran delta que incluye la ciudad de Cartagena y Barranquilla. Por características geomorfológicas, la zona del Canal del Dique y la Ciénaga Grande de Santa Marta pueden generar esta dinámica y son unas hipótesis que se vienen estudiando de esta región como una región funcional. Las sabanas del Caribe, por ejemplo, los valles del río Sinú y San Jorge, la depresión Momposina y el Golfo de Urabá. Son 9 unidades interesantes en donde son las regiones naturales. Ojo, no regiones desde el punto de vista político como la región Caribe o de otro tipo de punto, una región económica, sino regiones con unas funciones específicas. Y ahí están las características importantes del paisaje. Y aquí están. ¿Cuál es el papel de las ciudades en las transformaciones del paisaje? ¿Cómo crece la ciudad? ¿Cuál sería la dinámica y estructuras a ordenar en esa ciudad? Y aquí vemos otra foto de esta zona del centro de Barranquilla hacia la Loma, donde se ve este proceso de transformación. Y un proceso de transformación que viene acompañado con diferentes apuestas. Por ejemplo, aquí ya se ve la reestructuración de la intendencia fluvial, la recuperación del Paseo Bolívar, y ahí se ve en gran extensión esta zona importante de la Loma. ¿Y qué pasa? Hay que entender la relación de ese concepto de espacio geográfico desde una realidad material, desde una reflexión teórica y desde una visión ideológica, porque son como palimpsestos, son como superposiciones sobre un papel pergamino, que si se borran aunque se borren, ahí van a quedar las marcas. Y esos son elementos interesantes que permiten entender esta lógica de la reflexión del espacio geográfico. Y el espacio geográfico a veces se superpone. ¿Y qué es la superposición? Es cuando hay varias funciones en un territorio. Se ponen unas encima de otras, como aparece ahí en la plancha, el 1, el 2 y el 3, y a veces no coincide lo que pasa en ese territorio desde el punto de vista teórico, desde la realidad material y desde lo que nosotros pensamos, que es la ideología. ¿Cómo vemos la realidad nosotros? Y eso es un elemento importante dentro de la reflexión que vamos a ir desarrollando. Yo voy a dejar aquí, quisiera pues dejar un espacio de intervenciones, preguntas, comentarios generales sobre lo que ya hemos venido aquí reflexionando y ya entrando como en materia a unos elementos